O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. En estos días se está llevando a cabo y ya se llevaron algunas sesiones de la Asamblea General número 80 de la Organización de las Naciones Unidas. Y aunque se han presentado jefes de Estado y de Gobierno a hablar ante los países que integran a ese sistema multilateral, sin duda, el parteaguas más polémico ha sido Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien habló ante esta asamblea. Y para desmenuzar justamente lo que significa Naciones Unidas y lo que podrían implicar las palabras de Trump en esta asamblea general, me da mucho gusto recibir aquí en Entre Washington y México a Julián Ventura, embajador diplomático de nuestro país y además un especialista en temas multilaterales, muy connotado, no solo en México, sino en varios países. Julián, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ti, Jesús. En primer lugar, me gustaría que brevemente nos dieras pues tu punto de vista sobre lo que llegó a decir Trump, como a resaltar sus éxitos y a destacar los fracasos de lo que él considera el mundo entero y Naciones Unidas, que deben seguir el ejemplo de su gobierno y su país. Bueno, como sabes, esta fue la primera participación en su segundo mandato en el debate general de la Asamblea General de la ONU. Lo hizo, evidentemente, durante su primer periodo. Ahora, pues, tenemos a un presidente Trump mucho más enganchado, mucho más empoderado, quizás más vinculado al sentir de su base electoral, y eso lo vimos, lo escuchamos un poco en algunos de los temas centrales que enfatizó en su discurso, pero realmente pues lo que vimos fue una expresión concreta de esta visión de Estados Unidos más allá del enfoque global, una visión mucho más unilateralista, mucho menos dispuesta al trabajo conjunto frente a retos globales. Y en ese sentido, pues más allá de algunas de las afirmaciones que más rebotaron en los medios de comunicación, pues vimos esta actitud muy crítica hacia una organización que llega a su 80 aniversario en un momento de crisis muy fuerte, que no es sino la expresión de la polarización y la parálisis global que estamos viendo en este momento. El presidente Trump habló, por ejemplo, extensamente sobre el tema migratorio, un tema
que tú sabes, pues fue de alta resonancia en la elección que lo llevó al poder, destacó cómo debe de haber, pues a nivel global, un enfoque más fuerte, más sólido hacia el control fronterizo. Habló de la dinámica reciente desde que asumió el mandato en cuanto a los flujos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos. Hizo lo propio con el tema del cambio climático, donde subrayó que su prioridad es el desarrollo del sector de hidrocarburos en Estados Unidos. Pues previamente, desde que inició su periodo en la Casa Blanca, pues sacó nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París, y en ese sentido, pues hubo una congruencia en este enfoque unilateralista, más transaccional, ubicando a Estados Unidos como motor de su propio bienestar en el escenario internacional. Y fue pues el principal enfoque de lo que escuchamos hace unos días, muy crítico de las políticas nacionales de otros países. Casi no se refirió a retos globales que están pues en el primer plano de la agenda internacional. Hizo una referencia pro multilateralista, digamos, cuando hizo llamados a la no proliferación de armamentos nucleares, a nuevos controles para prevenir el desarrollo de armas biológicas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas que se negoció para esos efectos. Pero, por ejemplo, en temas de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, fue crítico de cualquier esfuerzo global por regular, por generar un marco de referencia de cooperación, enfatizando que pues, Estados Unidos actuará conforme a sus prioridades. Y esto, pues, finalmente va acompañado de un recorte dramático a las contribuciones financieras de Estados Unidos al presupuesto ordinario, al presupuesto regular de la ONU, más de $1,000 millones de dólares, y también de manera más crítica un recorte muy sustancial a todas las agencias que proporcionan asistencia humanitaria en el campo de la nutrición, de la salud, para los refugiados, por ejemplo, que dependen de esas contribuciones y que están enfrentando una parálisis por este recorte tan importante, que en un área de Naciones Unidas que a veces no recibe la atención que merece por este enfoque en los grandes conflictos internacionales, pero que hace la vida, afecta positivamente la vida de millones de personas en la más extrema vulnerabilidad global. Julián, me parece que para hablar del tema migratorio, que tiene mucha resonancia en nuestro país y en América Latina, el tono de Trump tenía mucho nativismo. Dijo que la migración es un monstruo que destruye todo, y creo que se enfocaba básicamente a denostar contra la ONU por estas comisiones que tiene de asistencia humanitaria cuando hay una crisis en ese sentido por las migraciones, como lo hemos visto en Europa, como lo hemos visto en África. Y lo que pidió fue el látigo, básicamente, el criminalizar a la inmigración, el actuar con mano dura. Pero yo te quisiera preguntar, ¿o fue mi impresión o sí había demasiado tufo nativista en las palabras de Trump? Pues sí, es una línea argumentativa que le hemos escuchado desde la campaña con frecuencia, que está en la agenda del movimiento de América primero, de hacer América grande otra vez, un enfoque, sí, nativista, de exclusión, presentando los esfuerzos de cooperación muy críticamente, responsabilizando a la ONU en cierta forma de facilitar la migración ilegal, como él le llama, cuando son realmente programas que apoyan la movilidad humana y que permiten a migrantes que están en situación vulnerable en África, en América Latina, en la cuenca del Mediterráneo, pues poder tener un mínimo
de margen de viabilidad y sobrevivencia. Pero es una expresión muy clara de este enfoque antimigratorio en Estados Unidos que vemos traducido pues a la sala principal de las Naciones Unidas. Tienes toda la razón en ese sentido. Ahora, estamos hablando de que usó la palestra de un foro que en esta ocasión por la Asamblea General tiene resonancia en casi todo el planeta. Y ahí, pues básicamente le advirtió a los países que no comulgan con sus ideas políticas que se pueden ir al infierno o al diablo si continúan con esta tendencia que sigue creciendo de las energías limpias, como tú ya lo mencionaste en este resumen que nos hiciste, pero habló de China, y tú sabes que China es uno de los países, o si no el país, que encabeza esta nueva alternativa energética. Se habla en Washington de que los intereses de la industria petrolera estaban detrás de las palabras de Trump. No te quiero preguntar si tú tienes información al respecto, sino que ves atisbos de esto en lo que dijo Trump respecto al tema del cambio climático y como él considera es una falacia, un invento, incluso la Convención de París, el Acuerdo de París. Pues sí, ciertamente él tiene apoyos importantes, en tanto, digamos, electorales como en materia de financiamiento en pues sectores, empresas y sectores del sector más tradicional energético en Estados Unidos, que es por supuesto pues el sector del carbón y el sector de los hidrocarburos. Habló extensamente también sobre el carbón limpio, señaló que él prohibió al personal de la Casa Blanca referirse nada más al carbón cuando lo mencionan, sino pues al hermoso, limpio carbón. Entonces aquí también vemos una expresión global de su enfoque nacional y contraponiéndolo muy bien, muy claramente también con el desarrollo tan importante que ha tenido China en materia de energías limpias, eólicas, solar, renovables, donde realmente pues, se ha consolidado como una verdadera potencia global en ese terreno. Entonces, si tú vas a migración, energía, cambio climático, el llamado que hace a los europeos criticando lo que él llama una política de fronteras abiertas, ¿no? Que también Europa se ha movido para restringir y para, digamos, enfocarse más en los temas de control migratorio, pero ese reto que lanza cuando empieza a criticar a otros países, pues es otra de esas expresiones de la agenda nacional en el plano global, donde también pues tiene resonancia, porque aunque sea un discurso de Naciones Unidas, pues el presidente Trump está dirigiéndose a Estados Unidos, a su audiencia, a su base política en ese país, más allá de la repercusión que pudiese tener su mensaje y las posiciones de Estados Unidos frente a socios internacionales en otras partes del mundo. Ahora dijo que en los conflictos internacionales lo que importa es salvar vidas y no ganar premios. Pero está clarísimo que Donald Trump se muere de ganas porque le entreguen un Nobel. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Y habló de que detuvo 7 guerras o terminó los conflictos, lo cual no es cierto. Los mismos países involucrados en estas escaramuzas bélicas han dicho que no es cierto. Y pues también hay que destacar lo que no mencionó, porque no habló del genocidio que se está cometiendo en Gaza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y dijo que para detener esa situación jamás debe regresar a 20
rehenes que tiene con vida y a los 38 cuerpos de quienes ya fallecieron. Pero aquí yo quisiera preguntarte, esta ansiedad o necesidad, urgencia, no sé cómo quieras llamarle a Trump, de hacerse reconocer como un premio Nobel de la paz en conflictos que no están resueltos, y su omisión de hablar de una situación tan grave como la que viven los palestinos en la Franja de Gaza, ¿lo hacen siquiera considerable para ser reconocido en ese sentido por el mundo? Mira, haciendo eco de Daniel Cosío Villegas, veo algunas de esas declaraciones como un reflejo, pues, de su estilo personal de gobernar, donde él busca colocarse, él como presidente de Estados Unidos y al país como un artífice de la paz internacional, más allá de que, pues, esas afirmaciones no estén realmente aterrizadas en el escenario real. Se refirió al tema de Gaza en los términos que mencionas, no se refirió a la situación en Ucrania a partir de la invasión rusa hasta después de ese mensaje, cuando pareció inclinar nuevamente la balanza en su horizonte de simpatías hacia la posición del presidente de Ucrania. Yo lo leería en esos términos. El hecho es que pues son los dos focos de atención global en este momento, Ucrania y Gaza, quizá Gaza con un mayor relieve. Habrá una reunión del presidente Trump con el primer ministro de Israel. Serán temas que se seguirán decantando, y los conflictos que mencionó y otros más pues siguen estando firmemente en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay una parálisis que tiene que ver en parte con la posición estadounidense, pero también por el hecho de que no hay un consenso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y eso paraliza el trabajo de la organización en esa parte de la agenda. A veces le damos una especie de vida propia a la ONU y autonomía, olvidando pues que es un ente que está integrado por 190 y pico accionistas, 5 de ellos con poder de veto. Es un proceso desordenado, caótico, disfuncional, pero un fiel reflejo de la situación global que estamos viviendo en este momento. Entonces, sí, Estados Unidos y su visión en este momento es importante, pero también hay otras potencias y hay un escenario más amplio en el que todo mundo tiene cola que le pisen, y donde es urgente que pues establezcan consensos mínimos para ir más allá de los discursos que apoyan pues el orden internacional basado en reglas o el enfoque multilateral, para realmente concertar acciones concretas, por mínimas o modestas que éstas puedan ser, para mantener esa maquinaria a flote. Y creo que esos esfuerzos son importantes, tienen que ser más visibles, y que aquellos que están comprometidos con Naciones Unidas y con el enfoque multilateral, pues tienen que darle pues mayor credibilidad a sus afirmaciones. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero que nos abandones sin hacerte esta pregunta. Hay quienes consideran que Naciones Unidas es como una especie de fuente de los deseos, donde arrojas moneda y nunca ocurre nada. Lo digo porque Trump reiteró su amenaza de utilizar la fuerza bélica en aguas internacionales, dijo él, en contra de narcoterroristas, como ya se les llama a los traficantes de drogas, que pretendan traer cargamentos de narcóticos a la Unión Americana. Y el presidente Petro de Colombia utilizó el mismo foro para decir que habría que intentar ir penalmente en contra de Trump por esta razón. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ese tema es una de las expresiones más, digamos, cercanas a, pues, al uso de la fuerza que va pues, en la dirección contraria a lo que establece el derecho internacional, como lo es, por ejemplo, para invadir otros territorios soberanos. Hay pues temas de derecho internacional que entran en juego, no solo en la cuenca del Caribe, con lo que hemos visto aquí recientemente, sino también
en el conflicto en Ucrania y la situación en Gaza. Hay herramientas, a veces pues son muy lentas para procesar acciones como las que comentó el presidente Petro, pero pues estamos viendo un escenario donde también en los temas de territoriales y de acciones que implican un uso de la fuerza militar, pues están debilitando las reglas básicas de la convivencia, en la que, insisto, Estados Unidos es un actor, pero no el único en contribuir a ese debilitamiento que estamos viendo en los temas de seguridad internacional. Julián, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos cediste entre Washington y México, y esperamos más adelante contar contigo, porque esto no termina con un discurso de Trump o de otros jefes de Estado y de gobierno en Naciones Unidas. Con muchísimo gusto, Jesús. Ya lo saben, Julián Ventura, uno de los orgullos de la diplomacia mexicana en el ámbito multilateral. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.